Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, en realidad tu programa favorito, de Corazón a Corazón. Y hoy, 31 de agosto, se nos va el mes de los gatitos, miau miau. Pucha, qué pena, me encantan los gatos. Y bueno, por aquí anda el mío. Así es que se nos va este mes, pero comienza nuestro mes de la patria. Así es que yo aquí ando toda floreada esperando el próximo mes de septiembre que comienza mañana. Muy bien, chicos, hoy día tenemos una gran invitada, porque hoy día está por primera vez, pero vamos a tenerla periódicamente, que es la doctora Patricia Geria, y nos trae un tema bastante interesante, que es el estrés en el día a día. Así que le quiero dar la más cordial bienvenida desde mi corazón a Pati Geria, que la vamos a tener. Hola Patricia, ¿cómo te va? Hola Jimena, ¿cómo estás? Bien, bien, oye, primero, antes que todo, muchas gracias por hacerte este espacio, este tiempo para poder compartir y este tema que es tan interesante y súper necesario hoy en día, sobre todo con la vida tan ajetreada que llevamos, y necesitamos escucharte y poder tomar, ojalá, chiquillos, apunten papel y lápiz para anotar todas estas cosas que son muy importantes que nos trae Patricia. Pati, cuéntanos. Hoy día vamos a hablar entonces, y yo te voy a hacer unas preguntas, que tengo algunas preguntas anotadas acá para que no se me olviden, sobre qué es el estrés, porque vamos a hablar del estrés. ¿Qué es el estrés propiamente tal? Sí, en realidad cuando tú me propusiste el tema, Jimena, del estrés, me pareció súper bien. Pensé que me ibas a proponer algún tema de geriatría, pero en realidad cuando propusiste el del estrés, en realidad es un tema tan transversal porque estamos sometidos a este constantemente y quizás no sabemos cómo, lo perjudicial que puede ser en nuestro organismo y ahora lo vamos a ir desarrollando. ¿Te parece? En Me realidad, parece. yo ahora, antes de empezar, estaba en modo lucha-huida. Hablando del estrés, estaba en modo lucha-huida hasta que te escuché y ya me relajé. Perfecto. Sí me parece. Esa es la idea, que estemos todos relajados, contentos, disfrutando. Y antes que todo, fíjate que se me olvidó comentar que la Patti es de su especialidad es geriatra. Entonces nos va a traer temas como bastante interesantes y yo le hice una pregunta sobre algo que después en algún momento se la voy a volver a preguntar porque no quiero interrumpir esto que es del tema de hoy día, que es precisamente sobre el estrés. Vamos, Pati. Bueno, en realidad cuando me preguntas qué es el estrés es una reacción que no específica del organismo frente a cualquier exigencia que se le haga, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estuvimos previamente, esta es una reacción más bien adaptativa, ¿ya? Antes éramos colectores, cazadores, y en el fondo estábamos sometidos a estresores, animales, a exigencias del ambiente. Y ahí se fue generando esta respuesta adaptativa de lucha o huida. En ese momento era normal y deseable tener una respuesta que fuera rápida y eficaz ante cualquier alteración del medio ambiente para poder actuar frente a un peligro, frente a la sobrevivencia. Y ahora, aunque no estamos en esta selva sometidos a estos estresores, a estos animales peligrosos, pero sí vivimos en una selva de cemento, en donde este león o estos animales tienen otra cara. Problemas económicos, problemas familiares, los estudios, y en el fondo se genera esta respuesta de lucha o huida frente a estos cambios del ambiente que los vivimos como un estresor, como una situación de sobrevivencia. Perfecto. Oye, Patricia, es con respecto a eso, ¿qué implica la respuesta de lucha a huida? Sí, en el fondo el cuerpo se prepara frente a un estresor para luchar, enfrentar la situación o para huir. Y fisiológicamente comienza a tener cambios. Si nosotros necesitamos correr, huir o enfrentar la situación, el corazón tiene que bombear en forma más efectiva y aumenta la frecuencia cardíaca. Necesitamos correr, necesitamos respirar, aumentamos la frecuencia respiratoria. Si necesitamos ver bien la situación, la pupila se dilata, ¿cierto? Si necesitamos correr, se redistribuye la sangre a los músculos. Por lo tanto, el cuerpo se prepara para ese momento de lucha o huida. Eso es, en el fondo, es un cambio fisiológico que ocurre. De modo simpático,
en donde nos preparamos para enfrentar este momento. Perfecto. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre el estrés? ¿Es bueno, es malo? En realidad el estrés no es bueno ni es malo. Si lo vemos así en forma bien, en realidad fue una respuesta adaptativa que nos permitió la sobrevivencia. Lo que realmente determina que sea malo o no, o que sea bueno, es el tiempo. Es como en el fondo, ¿cuánto tiempo nos vemos sometidos a esto? Porque eso determina cambios fisiológicos en el cuerpo que se sostienen en el tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos... se puede definir de diferentes formas. Se llama eustrés cuando este estrés el cuerpo lo ve como beneficioso, ¿ya? Y te hace sentir bien. Y en el fondo eso ocurre cuando la respuesta frente a ese estresor es una respuesta aguda, de corto plazo, donde fisiológicamente no van a haber cambios sostenidos en el tiempo. Respondiste adecuadamente frente a ese estresor y fue un beneficio. En cambio, se genera un distrés cuando esto se cronifica en el tiempo. Uh-huh. Y entonces pasa a ser perjudicial para el organismo. Uh-huh. Entonces, ya, ahí más o menos, para que quede un poco claro sobre qué es el eustrés y el distrés, uno positivo y negativo. ¿Tú puedes como profundizar un poquito más en eso? Claro, lo que pasa, lo que decía recién, lo que ocurre es que cuando la respuesta es corta en el tiempo, ¿cierto? Nosotros sufrimos ese estresor y fue una respuesta que se mantuvo un breve tiempo, fue una respuesta adecuada, fue una respuesta adaptativa para ese momento, el cuerpo la ve como beneficiosa y fisiológicamente los cambios no se sostienen en el tiempo. Por lo tanto, fue un momento adecuado y adaptativo. Fue correcto que ocurriera. Ahí está en el fondo el eustrés. Y distrés cuando esto se sostiene y se cronifica, por lo tanto, fisiológicamente van a haber cambios, van a haber aumento de hormonas del estrés y eso genera un terreno propicio para la enfermedad posteriormente. Uh-huh. Oye, Patricia, se dice, bueno, y hemos sabido de algunos artistas conocidos que en su época de vacaciones, por ejemplo, después de haber sostenido durante periodo largo de estrés, han sufrido un infarto. ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que en el fondo vamos a ir desarrollando, pero en el fondo durante los periodos de estrés se liberan hormonas, ya que las vamos a mencionar ahora, que son las hormonas del estrés. Está la adrenalina, está el cortisol, y cuando, como decía recién, si la respuesta es acotada, no pasa nada, es correcto, es adaptativo que ocurra. Pero cuando está sostenidamente en el tiempo, estos niveles de cortisol y estos niveles de adrenalina generan un terreno propicio en el cuerpo, un proceso proinflamatorio, que nos da el terreno propicio para la enfermedad. Perfecto. Jimena, estoy ahí, ¿cierto? ¿Estás ahí? Sí, yo te veo. Me vale una pregunta. ¿Cuál es la clave que hará la diferencia entre un estrés beneficioso y uno patológico? ¿Que está relacionado? Sí. ¿Está relacionado menos con la pregunta anterior? Está relacionado totalmente. En el fondo, la clave que hace que un estrés sea beneficioso o patológico es el tiempo, ¿ya? Porque cambios puntuales a nivel fisiológico no hacen daño, pero si se perpetúan en el tiempo es donde generan ese daño. Entonces, lo que tú me preguntabas, generan un terreno propicio para la inflamación, para generar modificación, patología cardiovascular, generan un terreno propicio para que la inmunidad se vaya al suelo, generan un terreno propicio para generar cáncer, ¿ya? Porque hay un proceso proinflamatorio a partir de sostener estas hormonas en el cuerpo, cortisol, adrenalina. Perfecto. Lo otro, ¿cómo se definiría el estrés desde la psiconeuroinmunología? Básicamente acá quizá lo que hace es agregar personajes, o sea, como componentes. Primero un estímulo, que es el estresor, y luego precipita una reacción en el cerebro por una percepción de cada persona. Y acá es súper importante que esa percepción es individualizada. Cada persona vivencia un mismo evento de forma distinta y por lo tanto gatilla de una forma distinta esta respuesta frente al estrés, que es el otro componente. Fisiológicamente se activan sistemas, activan respuestas, que lo vamos a ver ahora, vamos a profundizar en el cortisol, y en el fondo, por ejemplo, un terremoto.
un terremoto, una persona puede haberlo vivenciado de determinada manera porque su percepción es individual, lo compara con otro evento en que lo vivió en forma adecuada. Por lo tanto, ahora fisiológicamente va a ser muy tranquila su respuesta. En cambio, otra persona que lo vivenció, el mismo terremoto, pero en el fondo previamente tuvo una situación más catastrófica, en este momento va a responder diferente a nivel fisiológico. Y eso vamos a profundizar ahora, por qué es lo que liberamos cuando tenemos estrés. Perfecto. Y a nivel fisiológico, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay un estrés crónico? Sí. Aquí esto es un poco árido, pero lo voy a explicar porque lo voy a explicar de la forma más simple posible. Hay dos vías por las cuales se libera, o sea, hay vía autonómica, que es el sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático. En esa vía se libera la adrenalina que mencionábamos recién, ¿ya? Cuando nosotros sostenemos el estresor en el tiempo, esa adrenalina se sostiene en el tiempo y genera todo esto que tú me preguntabas, un terreno propicio para la enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad infecciosa porque la inmunidad baja al suelo. Lo mismo ocurre cuando liberamos cortisol. El cortisol se libera desde la vía el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. ¿Ya? El hipotálamo recibe un estresor y empieza a dar la señal a la hipófisis y de la hipófisis a la suprarrenal que libere cortisol. Cuando ese estresor se sostiene en el tiempo, nunca para el estímulo que genere cortisol y comienza a elevarse en el cuerpo. Se comienza a elevar y sostener en el tiempo. Y cuando se va a dar la señal de que paremos la producción de cortisol, el hipotálamo no hace caso porque los receptores están saturados. Eso ocurre cuando nosotros mantenemos un estresor crónico en el tiempo. Lo puedo extender más, pero no quiero ser tan árida en esta parte fisiológica. Uh-huh. Oye, dice, ¿por qué se cronifica o se mantiene alto el cortisol? El cortisol se mantiene alto básicamente por lo que decía recién, porque cuando tú generas un estímulo que se cronifica en el tiempo, los receptores de ese hipotálamo, que era el primero que daba la señal de liberar cortisol, se saturan. Y cuando un sistema se satura ya no escucha. Entonces yo le envío la señal, paremos el cortisol porque ya hay mucho en la sangre, pero ya no escucha porque está saturado sus receptores. Se sigue liberando sostenido en el tiempo. Ahí también actúa el hipocampo, la amígdala, otra estructura. Ya no quiero hacer tan árida en esta parte fisiológica, pero quiero decir que ya no se escucha la señal de que paremos la producción de cortisol, se sigue sosteniendo en el tiempo su liberación. Y eso es tremendamente perjudicial, porque lo que hablábamos recién, muchas veces el 90% de las preocupaciones que tenemos nunca van a ocurrir, pero la mente no es capaz de distinguir si una amenaza es real o imaginaria. Por lo tanto, por una situación que es que nuestra mente no estamos imaginando básicamente todas muchas preocupaciones que nunca van a ocurrir, 90% prácticamente, finalmente nos estamos intoxicando de cortisol. Estamos elevando sostenidamente el cortisol en el cuerpo. Terreno propicio para la enfermedad, vuelvo a repetir. Y eso es lo que nos genera ansiedad también, pues. También, claro, sí, absolutamente, porque los neurotransmisores están íntimamente relacionados también con la ansiedad, con la depresión, todos estos neurotransmisores que se liberan. Perfecto. Tuviste una charla hace unas semanas atrás que me encantó, que la vimos, y que fue justamente en un lugar que yo le tengo mucho cariño, que es Bikram. Hoy día terminé 30 días de un desafío de Bikram, que después les voy a contar. Bikram es hacer yoga a 40 grados de temperatura, así que le mando un besito grande, ojalá que estén mirando todas mis amigas, mis compañeras de Bikram, y también a mis profes, maestros, que son maravillosos, y a la Pati, que practicamos juntas también. Practicamos juntas, y yo también terminé el desafío hoy día, lo logramos. Sí, fue maravilloso. Oye, pero quedé como nueva. Así que, bien. Sí, y, también le envío saludos a nuestros profesores. A nuestros pares. Oye, comentaste sobre en esa oportunidad, comentaste sobre un experimento de las ratitas y el estrés. Sí, mira, el experimento es bien interesante porque en el fondo se sometían dos grupos de ratitas en jaulas a un estresor, ¿ya? Ese estresor, bueno, lamentablemente era electricidad y se les exponía electricidad en sus colitas, ¿ya? Entonces, un grupo de ratitas estaban en una de las jaulas
y sin capacidad de hacer nada, no tenían ni una posibilidad, recibían el estresor y no les quedaba otra alternativa que recibirlo cada cierto tiempo. Cuando se midió el sistema inmunológico en ellos, todo el sistema, todas las células, los natural killers, los linfocitos B, T, el sistema inmunológico estaba en el suelo. En cambio, cuando se midió el grupo de ratitas que estaban en otra jaula y tenían una palanca, y ellas aprendieron que cuando tocaban la palanca, ellas podían cortar la electricidad. Esa electricidad que actuaba como estresor en las colitas, pero ellas tenían la palanca y podían cortarla. Entonces, esa palanca actuaba como un control, como la sensación de control que nosotros tenemos sobre las cosas. Nosotros podemos estar sometidos a estresores, ¿cierto? Pero muchas veces sentimos, yo tengo el control de esta situación. Esa palanca era eso para las ratitas, ¿ya? Entonces, ellas iban y cortaban la electricidad. Cuando se les midieron los parámetros inmunológicos, ellas todas los tenían muy altos, ¿ya? Al revés de lo que ocurría con el otro grupo. A este mismo grupo nuevamente se midió, ¿ya? Se midió, pero ahora solo los que tenían palanca y les generaban electricidad en las colitas, ¿ya? Pero ahora la palanca no cortaba la electricidad. Ellas habían aprendido que sí cortaba la electricidad, pero ahora no lo hacía, ¿ya? Y cuando fueron a medir los niveles inmunológicos en estas ratitas, estaban igual de altos, ¿ya? ¿Qué es lo que sacaron como conclusión? Que no importa si el control es real o imaginario, actúa igual de beneficioso. Si tú tienes en tu mente que tú tienes el control, ¿ya? Tú vas a lograr, ese estresor no va a actuar en forma negativa como lo hacía en las ratitas sin control. No sé si ahí me expliqué bien. Sí, a ver si lo entendí bien. Es como, lo voy a llevar de nuevo a la charla que vamos a tener este sábado, no, este viernes. Con respecto a los pensamientos positivos, es Sí. cuando uno está con como, ¿cómo se llama? Está elevado inmunológicamente, con el sistema inmunológico elevado, ¿no? Alto. Perfecto. Sí, absolutamente. Es que en el fondo el pensar positivo contrarresta totalmente los niveles de cortisol en el cuerpo, ¿ya? De hecho, una de las... o sea, hay diferentes formas en que podemos contrarrestar estos estresores que liberan el cortisol. ¿Cómo podemos contrarrestar ese estresor? A través de pensamientos positivos, de elevar la vibración, ¿ya? De hecho, muchas veces estamos sometidos a personas un poco o a situaciones laborales tóxicas. Esas personas que son muchas veces con las que no te sientes vulnerable, sacan lo peor de ti, son personas que te desestabilizan, con las cuales no se pueden generar vínculos sanos. Esos tipos de relaciones o de contactos elevan el cortisol, te lo elevan enormemente, no te imaginas lo perjudicial que es como, es un estresor más. Entonces, en el fondo, si el cortisol es perjudicial para todo lo que hemos hablado en relación a la salud, estas personas tóxicas también lo son. Entonces, es súper importante saber es reconocerlas y darte cuenta que esas personas que te asfixian, que te manipulan o con los cuales no se pueden generar vínculos sanos, identificarlas y tratar de ignorar, tratar de rodearte de personas positivas, de rodearte de vibraciones positivas. Esto está probado, o sea, esto está probado científicamente, que en el fondo baja los niveles de las hormonas de estrés. Ya. Y el cortisol, ¿cómo se distribuye durante el día? Durante el día. Eso también es importante. El cortisol, ¿por qué es importante? Porque lo vamos a ver en relación al sueño. El cortisol se libera en la mañana, el pic más alto de cortisol está a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana nosotros necesitamos partir con una energía, con punch el día, ¿cierto? Sí. Y a medida que vamos avanzando en el día, ese cortisol va bajando, para llegar a bajar lo máximo cuando nos vamos a dormir. En la tarde-noche ya ese cortisol tiene que estar bajo. Si no está bajo, no podemos dormir, ¿ya? Porque nos mantendría muy activos, ¿ya? Entonces, el cortisol pic más alto mañana. A medida que avanza el día, bajamos hasta la tarde-noche. Nos permite dormir y luego vuelve a ascender sostenidamente durante la noche para que en la mañana vuelva a estar alto a las 8 de la mañana. Es súper específico. 8 de la mañana es cuando vuelve a tener su pic.
Entonces, claro, acá también vemos cómo el sueño se puede ver muy perjudicado por estas hormonas de estrés. Sí, por las personas que sufren de insomnio. Sí, sí, Ujú, sufren de insomnio y son estos estresores que en el fondo están generando cambios a nivel fisiopatológico. ujú. Mira, bueno, ¿hay alguna forma de poder bajar el cortisol? Sí, esto es súper importante porque en el fondo sí tenemos formas y son formas no farmacológicas, que es ideal, ¿cierto? Eso es lo Mientras menos fármacos, mejor. O sea, si tenemos otras medidas para realizar, tenemos que ir hacia ellas. Son nuestra primera línea de trabajo, ¿cierto? Y entre bueno. ellos está el ejercicio, lo que tú hablabas recién, Jimena, de hacer un ejercicio del yoga, pero bueno, todo tipo de ejercicio, ejercicio regular, sostenido en el tiempo, actúa a nivel de los neurotransmisores, de la serotonina, de la dopamina, en relación a lo que tú hablabas recién, manejando la ansiedad, manejando la depresión, ¿cierto? Y cuando este ejercicio se hace al aire libre, bajamos el cortisol enormemente. El contacto con la naturaleza, el contacto, esto, lo que ahora llaman baños de bosque, el Ahí sí. caminar bajo los árboles, el abrazar a los árboles, el sentir el contacto de la tierra, del césped con los pies, sacándote los zapatos, caminar, sentir el aroma de las plantas, el contacto con los animalitos. En realidad, el contacto con la naturaleza baja el cortisol. Si estamos hablando de cortisol, lo vamos a decir así, baja el cortisol, baja estos niveles de estrés entonces. ¿Ya? Y está probado, está muy probado que el contacto con lo natural, con las conexiones con las personas, el contacto con la naturaleza. Entonces, yo recomendaría baños de bosque, caminar descalzo en la tierra, en el césped, La abrazar a nuestras mascotas. sí, nosotros que tenemos el mar cerca, la playa, por la arena, Sí, caminar, arena. meternos al agua. Y sí, eso que tú dijiste ahora, lo de las mascotas, es súper importante tener, ojalá una mascota. Yo tengo perros, tengo gatos, siempre he sido mascota, hasta conejo en departamento, pero he tenido de todo. Y pajaritos también. Tener eso, una mascota, solamente sentir cuando uno lo acaricia, sentir el pelo al acariciar, ya es una sensación como que te produce como placer, así como algo rico. Son esas microconexiones. Vamos a comentarlo ahora cuando avancemos un poquito, cómo el contacto también con las personas también ayuda a entrar en modo, contra este modo lucha-huida, en modo de descanso, en modo parasimpático. Lo vamos a hablar ahora. Perfecto. Oye, En, Pati, en- en disculpa, re- sí, no, dime. No, tira dime. tú, no te pregunto, no, no. Lo del cortisol, que también hay otras formas de bajarlo. No solo el ejercicio físico regular, lo que hablábamos, tener contactos con personas que sean de vibraciones altas, con personas que alegren tu corazón, dejar de lado esas relaciones tóxicas, esas relaciones como en el fondo que son muy perjudiciales, lo único que hacen es intoxicarte de cortisol, que no te influyan, ignora, ya sea a nivel laboral, a nivel de la universidad, muchas veces las personas se ven afectadas por bullying o por situaciones tóxicas que lo único que hacen es enfermar, generan un terreno propicio, lo que hablábamos desde el inicio, para la enfermedad. Y no le podemos dar tanto poder a las personas que hasta los cromosomas, los telómeros de los cromosomas a nivel genético se comienzan a cortar. Se comienza a generar todo este proceso, lo que hablábamos recién, proinflamatorio, con enfermedades cardiovasculares. No le demos tanto poder a las personas, ¿cierto? Rodeémonos de personas positivas, de vibraciones positivas, de conexiones positivas. Y tener pensamientos positivos, que era lo que tú comentabas al inicio. Aquí también podemos influir en el cortisol con la mindfulness, con la meditación, con la respiración consciente De todas y, maneras, y con una alimentación antiinflamatoria. ¿Ya? perfecto. Ujú. Ahí cuando nosotros vamos al supermercado y vemos un paquete de algo y vemos que tiene un montón de nombres y no tiene nada de lo que nosotros creemos que estamos comiendo. Entonces, eso es muy ultra procesado. Entonces, todo lo ultra procesado deberíamos tratar de dejarlo un poquito de lado o bastante de lado. Nosotros cuando vamos a la feria y tomamos una manzana, ¿qué tiene esa manzana? Solo es manzana. Mientras más sano, mientras menos procesado sea, es más saludable. Y en relación a lo antiinflamatorio, tenemos el omega 3, que está en el pescado, que está en las nueces, en aceite de oliva, en la chía.
todo lo que implique antiinflamatorio en relación a la alimentación va a ser saludable. Perfecto. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con mucha gente que estuvo sin contacto, que quedaron aisladas hace un par de años, bueno, no decir más, durante la cuarentena? Y también con muchas personas que tienen un tipo vale la redundancia, un tipo de personalidad y sabéis que me identifico un poco. A mí me gusta mucho la soledad, me gusta mucho, yo disfruto mucho estar sola, pero no de una forma patológica, sino que disfruto eso. Pero ¿qué pasa con la gente que se aísla, la gente que no sociabiliza y relacionado con lo que estamos viendo ahora, con el estrés? ¿Qué pasa con ellos? Con el estrés. Claro, cuando estamos con estrés, en este modo en que hablábamos de lucha o huida, en que se nos viene este león encima, ¿cierto? No es lo primero que vamos a pensar en conectar socialmente, no es lo primero que se te viene a la mente cuando tu vida depende de correr, ¿cierto? En ese modo lucha o huida. Entonces, en ese modo no sientes empatía, no sientes conexión, no sientes vínculo, porque tu vida depende de, entre comillas, de correr de contra ese león que se te viene encima. Sí. Entonces, recién cuando nosotros entramos en modo, lo que llamamos parasimpático, es decir, ese modo descanso, es la contrarrespuesta del estrés, recién ahí podemos conectar, generar lazos, generar conexión, generar empatía, generar compasión, recién en ese momento. Entonces, en el fondo, el estrés crónico bloquea tu capacidad de generar las conexiones, estas microconexiones tan importantes para estar en este modo mindfulness, en el fondo. Perfecto. Mira, aquí me hicieron llegar una pregunta que dice, ¿qué pasa con las personas con menos conexiones sociales? Sí, las personas con menos conexiones sociales, claramente, también está súper estudiado todo, tienden a tener patrones de sueño muy trastocados, ¿ya? O sea, nuevamente lo que hablábamos antes, este insomnio con este cortisol alto que está sostenido en el tiempo y no tiene este ciclo que hablábamos hace un ratito, tenemos sueño trastocado. Además, el sistema inmunológico se va al suelo. También está estudiadísimo que las personas que tienen menos conexiones sociales entran en procesos inflamatorios, proinflamatorios. Vuelvo a insistir, todo lo que implica inflamación implica terreno propicio para enfermedades crónicas. Lo que tú preguntabas al inicio, lo cardiovascular, pero también el cáncer, ¿ya? Entonces, en el fondo no es menor. Y las personas, además, con menos conexiones sociales, también tienden a tener niveles elevados de las hormonas del estrés, adrenalina, cortisol. Entonces, está todo como íntimamente relacionado a ver cómo y todo este tiempo que estuvimos sin conexiones, imagínate lo que hablabas tú recién, Jimena, 2 años sin conexiones. Con mascarilla, tapando nuestras expresiones. Entonces, nuestra sonrisa, nuestra mirada, que es tan importante para conectar. Sí, mira, hablé hace un rato sobre pensar y de pensamiento positivo y como tener una conducta como quizás elevada y optimista, pero también, bueno, en yoga y en otras como técnicas nos enseñan a manipular un poco las emociones a través del físico. Entonces, por ejemplo, hay un yoga que es de la risa y te obligan a reírte y sacas esa emoción a través de la risa. A mí lo personal me provoca una cosa como extraña, pero es sumamente saludable. Y Sí. también uno mismo mirarse al espejo y sonreír y reírte de la nada, pero comenzar a sonreír y eso también te va generando emociones como positivas. Hacer cosas para estar bien. Yo creo, quizá hasta vestirte, cuando estuvimos, como tú comentaste recién, 2 años, no nos vestíamos, no nos arreglamos para nadie, estábamos en buzo en la casa en pijama, mucha gente me decía, yo no me levanté, estoy todo el día acostada, pero levantada. Entonces, era como todo plano. Sí, no había un Nada. estímulo positivo. Los colores, ¿cierto? Colores. Lo que hablábamos recién, una sonrisa. Estuvimos con la cara tapada. Hasta hoy en día todavía muchas personas lo perpetúan en el tiempo y en algunos trabajos hay una obligación de hacerlo. En el fondo, cuando esas microconexiones son tan importantes, estimulan
vuelvo a insistir, parece muy fisiológico, pero estimulan el modo parasimpático, que va en contra del modo simpático, lucha, huida del estrés. Es algo que está comprobadísimo. Entonces, estábamos sometidos a estresores constantes de la televisión, 24 horas, ¿ya? Las personas que estaban viendo televisión, yo no veo tele desde hace años. Y en el fondo, porque es mucha información que solo perjudica fisiológicamente al cuerpo. Entonces, en el fondo, no lo veo. Y le digo a mi esposa, apague la tele. Entonces, en el fondo las personas recibieron mucha información, muy saturados de información, lo que hablábamos de ese estrés crónico que saturaba los receptores, ¿cierto? Y además no teníamos contactos, no había una sonrisa, hasta la mirada, a veces las personas estaban tapadas casi completo. Entonces, ¿cómo vamos a generar un contacto y estimular el modo parasimpático de descanso, mindfulness, de relajación, si nos anularon totalmente todas esas posibilidades? No nos podíamos tocar, el contacto, distancia, no sé, metros. Entonces era todo contra lo saludable, era muy poco saludable. Sí, po. Tú comentabas recién, por supuesto. Oye, ¿y la medicina del amor, qué es lo que es? Sí, es muy interesante también comentarlo, la medicina del amor. Eh, Cuando nosotros sentimos conexión, amor, vínculos, se liberan hormonas y se liberan neurotransmisores, ¿ya? Se libera serotonina, dopamina, la testosterona, estrógeno, pero además se libera la oxitocina. La oxitocina es la hormona que se libera en el parto y también cuando la madre está con los cuidados del bebé, de ese bebé que recién nacido. Y porque en el fondo permite los vínculos con el bebé, esa oxitocina, ¿cierto? Es esa hormona además que durante la lactancia también se libera. Entonces, gracias a esa oxitocina tenemos esos vínculos, esa conexión, generamos también amor, atracción. En el fondo la oxitocina nos permite contrarrestar totalmente el efecto que genera el cortisol en el cuerpo. Es como la hormona que da la contrarrespuesta al cortisol, porque disminuye todo el proceso inflamatorio, baja los niveles de hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina. En el fondo, ¿y cómo se genera esta hormona? Con los contactos, lo que hablábamos recién. Y no se requiere grandes contactos, son las microconexiones, una mirada, una sonrisa, y ya estamos liberándola. Los abrazos, esos abrazos tienen que durar, hasta lo han calculado, abrazos de 8 segundos. Mira, Liberar oxitocina. Está todo calculado científicamente. yo me acuerdo que un tiempo atrás vino una mujer de India que se llamaba Ama, no sé si tú la recuerdas, y Sí, recuerdo. venía a dar abrazos, ella regalaba abrazos, y eran abrazos sanadores, y lo encuentro tan lindo, ella, todo el mundo, la gente se afila para dar abrazos, para recibir el abrazo, Lo y que, ¿eh? sí, dime nomás, Jimena. Eso yo encuentro que es como que lo encuentro súper bonito, encuentro como, yo me acuerdo cuando salimos recién de la, bueno, yo gracias a Dios, yo tengo a mis papás al lado, yo nunca dejé de acercarme a mis papás y les di abrazos siempre porque me cuidé muchísimo durante la cuarentena, o sea, prácticamente no salía, pero como ese, oh, me imagino a las personas que no lo pudieron hacer, me imagino, me pongo en ese lugar, entonces, para mí es súper importante porque soy súper de piel, y hay gente que es más de piel que yo, entonces me imagino cómo se sentirá eso de estar alejado, de no sentir ese contacto, o tú misma, como dices, de las mascarillas, de no sentir una sonrisa, porque cuando tú sientes o ves la sonrisa de alguien, es como sentir la aceptación, y la aceptación para el ser humano es súper importante, es como clave para todo. Es fundamental, es fundamental. Lo que tú decías, para que no se te recupere, es que esos abrazos, tú decías que era esta persona ama, que venía a dar los abrazos, independiente de quién te dé el abrazo, en realidad el abrazo, si tú lo das con un sentimiento real, profundo, es curativo. O sea, una de las mejores medicinas, en el fondo, un sentimiento
positivo, sentirte feliz, sentirte realizado, sentirte con satisfacción, hace que todas estas hormonas del estrés bajen, ¿ya? Pero estos abrazos, dar un abrazo de verdad, con sentimiento, es muy potente y es una verdadera medicina para el alma y para lo físico. Así que por eso que ella tenía razón en esto de dar los abrazos, pero todos podemos darnos esos abrazos. Sí, sí, maravilloso. Sí, sobre todo ahora se valora mucho más que antes. Sí, absolutamente. Cuando estuviste imposibilitado de hacerlo, valoras mucho más que ahora es como tener la posibilidad de realizarlo, que siempre lo hemos tenido. Nunca debimos haberlo dejado de hacer, Exacto. porque la inmunidad se iba a activar más con los abrazos que sin abrazos. Sí. Pati, el tema es como para seguir hablándolo, es como súper Sí. entretenido, súper interesante. Yo tuve una historia con un estrés, yo tuve un estrés laboral. O sea, eso fue un distrés, en realidad. Un estrés mantenido con el tiempo y al final me desahuciaron porque fue una tontera en realidad. Y ahora que es un tema que está súper de moda, lo voy a contar acá porque yo no me trago la cuestión del gato, lo digo carepalo. Yo tuve una enfermedad por arañazo gato, que es una bacteria que se llama Bartonella henselae. Eso está hace muchos años, muchos años. Los gatitos siempre transportan infecciones a través de las uñas. Pero yo tenía las defensas bajas. Cuando uno tiene las defensas altas, es como muy difícil que te contagies de algo. Muy difícil, casi imposible. ¿Cierto? Bueno, y tenía mis defensas bajas por este estrés. Yo trabajaba de lunes a lunes, me olvidaba completamente de mí y no tenía vida familiar, no tenía vida social, nada. Solamente trabajar, era súper trabajólica. Y la cosa es que me desahuciaron varios médicos. Estuve hospitalizada, no decir dónde, estuve 7 días hospitalizada. Me mandaron para la casa porque nadie sabía lo que tenía. Y gracias a un ganglio inguinal me pudieron hacer una biopsia después de haberme hecho miles de exámenes y que me iban a hacer una punción lumbar. Y yo dije, no, por favor, no, porque me asusté. Yo pensaba que iba a morir. La cosa es que me hicieron esta biopsia y descubrieron que era una EAG Bartonella henselae. Al mismo tiempo que a mí me pasó esto, una persona de San Felipe, paralelamente, murió unos días antes que yo, porque se le fue al sistema nervioso central. Generó encefalitis. Claro, bueno, mis sensaciones eran terribles porque yo tenía dolores de cabeza, tenía fiebre intermitente a 1 hora del día, sentía que mi piel se quemaba, como no me topé, era como neuralgia. Entonces, bueno, siempre hemos estado expuestos a muchas cosas, a muchas bacterias, a muchos hongos, a muchos virus, a mucho de todo, de todo. Lo importante es, como tú dices, es cuidarnos, es tener nuestra vida como plena, tener las defensas altas y no tirar animales en la calle, no dejar a los gatos sueltos, no dejar a los perros, ¿cierto?, botarlos, porque también uno se eleva, se estimula esta como hormona de la felicidad a través de los animalitos, de nuestras mascotas. Entonces De yo los hago un de las llamado. conexiones, de las emociones positivas, ¿cierto? Sí. Lo que tú decías recién, que en el fondo nosotros hay muchos gérmenes que son oportunistas, que podrían, o sea, que nunca van a generar una enfermedad en alguien que está inmunológicamente muy activo, ¿ya? Entonces, ellos se aprovechan de tu inmunidad baja. Entonces, tú estabas en un con un estresor constante a nivel laboral que se había cronificado en el tiempo. Entonces, tu inmunidad estaba por el suelo. Y es ahí donde ciertos gérmenes que en el habitual no te expondrías a ellos, en el fondo acá sí tuvo un efecto en ti, porque tú estabas con una inmunidad muy baja. Igual que muchos otros gérmenes, los micoplasmas, en el fondo hay muchos gérmenes oportunistas, que nosotros en el hospital estamos expuestos a muchos gérmenes y sin embargo, si nuestra inmunidad está muy activa, no nos infectamos, ¿ya?
Entonces, muchas veces hay personas que están estresadas, que están deprimidas y comienzan a infectarse con estos gérmenes oportunistas. Justamente, tú sabes que después de eso, mira, si todo sucede para bien. Yo cerré mi empresa que tenía y a los 2 meses quedé embarazada de mi hijo, que ahora tiene 20 años, le mando un beso grande a mi Renato. Y Renato compartió desde sus primeros días con esta gatita que yo tenía y le duró hasta sus 13 años. Y él nunca se enfermó por la AG. Bueno, obviamente yo a través de la leche le transmití como esto, ¿cómo se llama? Anticuerpo. Pero mucha gente venía acá y compartía con mi gatita porque era exquisita y nadie se contagió. ¿Te fijas con esto? ¿Por qué? Porque además que siempre hubo una duda, porque no solamente te puedes transmitir, te puedes contagiar con esto a través de un arañazo gato, sino que puede ser por una rama donde el gatito se frotó, o puede ser transmitida de otra manera, pero se llama así Bartonella Henselae, que la EAG, Bartonella Henselae, enfermedad por arañazo de gato. Entonces, solamente aumentar nuestro sistema inmunológico y así compartir con nuestros animalitos, nuestras mascotas. Estimular nuestro sistema inmunológico, intentando ser felices, hacer actividad física, comer en forma saludable, tener relaciones con personas positivas, aumentar tu nivel vibracional con personas que te hacen sentir bien. No le des poder a las personas que son tóxicas, esas relaciones tóxicas, no le des el poder. No le des el poder de enfermarte por eso, por ellos. Sé feliz. Exacto. Activa tu inmunidad. Contar con personas felices y ver jueves por medio tu programa favorito de Corazón a Corazón. Oye, Pati, te despido. Nos vamos a ver entonces ahí en otro programa, porque yo quiero ver qué próximo tema nos vas a compartir. ¿Me lo preguntas? Sí, te lo pregunto. Me lo preguntas. Ya, hay distintas opciones. Una de las opciones podría ser la depresión en los adultos mayores. Perfecto. O también podría ser estimulación cognitiva, que también es muy relevante, todo lo neuroprotector. Porque tú eres autora de un libro que se llama Libro de Entrenamiento Cognitivo. Sí, junto con mi hermana. Realizamos un libro que en realidad es de entrenamiento cognitivo, porque es una herramienta para nosotros pensando en personas adultas mayores sanos, pero también en deterioro cognitivo leve, donde el entrenamiento cognitivo es un pilar de tratamiento. En el fondo, la plasticidad cerebral se desarrolla. Las personas creen que porque son adultos mayores no pueden seguir generando plasticidad cerebral, y esa plasticidad cerebral está siempre ahí, tiene el potencial de ser activada. Por lo tanto, el entrenar cognitivamente es una de las herramientas a trabajar. Lo podemos desarrollar en otro tema así bien amplio, para que en el fondo es bien interesante. Reserva cognitiva, plasticidad cerebral, podemos hablar de lo que tú quieras, Jimena. Súper interesante relacionado, entonces podríamos tocar ese tema de estimulación cognitiva en relación al libro, para empezar desde ya, y desde qué edad uno ya tiene que empezar a visitar al geriatra y todo eso. Pati, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo el tema, todos tus conocimientos son súper bienvenidos, y también tu corazón es inmenso por estar aquí con nosotros. Así es que te mando un abrazo gigantesco. Ya, gracias, Jimena. Un abrazo, muchas gracias. A ti. Bien, chiquillos y chiquillas, hemos terminado este programa de hoy, este capítulo de hoy, de Corazón a Corazón, y espero que les haya encantado. Vamos a tener próximamente a Patricia y también a otros y otras invitadas. Los despido con un cariñoso abrazo. Chao, chao. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando
en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. El Centro, la voz del Maule.